discurso Adelmo Gavi, obviamente el anfitrión del evento. Está todo el mercado financiero, representante de bancos, sociedad de bolsa y integrantes del equipo económico también presentes en este discurso. Un gran economista de la Universidad de Chicago, digamos, empezaba a desarrollar los conceptos de incertidumbre, digamos, y entre las discusiones entre Weiner y Frank Knight empieza a aparecer esa idea de riesgo e incertidumbre. Y la realidad es que el problema con la incertidumbre, digo, qué lindo momento poder hoy explicar esto acá, que además ustedes lo saben. Ustedes saben que el problema con la incertidumbre es que no la pueden medir, no la pueden trabajar, no la pueden manejar. Está fuera del alcance, digo, de lo que pueda hacer cada uno de ustedes. Sin embargo, la diferencia con el riesgo es que ustedes lo pueden medir. Y cuando ustedes además pueden medir el riesgo, tienen claro las medidas que tienen que tomar para mitigar esos riesgos. Por lo tanto, aun cuando les claven puñales en la espalda, si ustedes sabían, probablemente tengan puesto un chaleco de seguridad y no pase nada. Los puñales existen, pero la macro es un chaleco de seguridad. Ustedes podrían decir, bueno, pero estoy aburrido de escuchar economistas que ex post acertaron siempre. El proceso de toma de decisiones es un poquito más complejo, pero aquellos que hayan tenido la oportunidad de escuchar mi nota con Luis Majul ayer a la mañana, sabrán que nada de esto que está pasando a nosotros nos sorprende. Y nosotros estamos preparados para esto y sabemos que vamos a ser exitosos. Y saben que lo que pasó hoy ya lo sabíamos ayer. Tuvieron algún gesto el 25 de mayo, pero se criticaron mis formas. Ahora saben que Milei tenía razón. Pero sobre todas las cosas, lo más importante es que sepan que están desesperados. Esto es un acto de desesperación porque saben que en octubre la libertad arrasa. Es más, a la luz de lo que pasó hoy, apuesto 100.000 a 1 que todos saben lo que voy a hacer. Así que, ¿saben qué? Vamos a vetar. Y si aún se diera la circunstancia, que no creo, pero se diera que el veto se cae, lo vamos a judicializar. Y aún si se diera el peor de los casos, que de repente la justicia tuviera un acto de celeridad de cosas que tardan en tratar muchísimos años, y lo decidiera tardar en muy poco tiempo, aún así, el daño que podrían causar podría ser mínimo. Sería solamente una mancha en 2 meses, la cual el 11 de diciembre se la vamos a revertir en caso que tuvieran éxito. Lo cual, como verán, la política del superávit fiscal es permanente. Con lo cual ya les adelanté la conclusión que querían. Ahora voy a explicar por qué somos el mejor gobierno de la historia. Dicho esto,
Yo, la pregunta es por qué digo lo que digo. O sea, Bueno, muy bien. Creo que ya en el propio arranque hizo un análisis de lo que ocurrió hoy. Sí, exactamente. Y la frase precisamente que calma mercados, Eduardo. En realidad por eso hoy no subió el riesgo país. Por eso hoy el riesgo país lo tuviste en 6.90 y si no hubiera anticipado alguna o traer alguna señal de que el superávit fiscal se va a mantener, si no hubiera hecho ese tipo de anuncio, lo tendrías arriba de 750 el riesgo país. ¿Okay? Acaba de confirmar que van a vetar lo sancionado en el día de hoy, o lo votado hoy en el Senado y después lo que vaya a ocurrir en la Cámara de Diputados. Si el veto se cae, lo vamos a judicializar. Y si lo hace rápido la justicia, que va a gran velocidad, apoyando esa decisión, ¿no?, de la Cámara de Senadores y Diputados por 2/3, el daño que se causaría sería mínimo porque el 11 de diciembre van a revertir esa situación, ¿no? Y que el déficit cero es permanente. Exactamente. Aún con todo lo que se haga, va a ser permanente. Eso es lo dicho por el apostando presidente. en referencia a lo que dice el 11 de diciembre de que una nueva composición de las cámaras le dé el poder suficiente para revertir lo que está aprobando ahora el Congreso. Interesante desde el punto de vista político cómo eligió usar la imagen de un puñal por la espalda, ¿no? Exactamente. Y comparando el chaleco de seguridad con la macro, es decir, con el plan económico que ya está instalado, bueno, esto no nos va a afectar. Exactamente. Dijo, aun cuando nos claven puñales en la espalda, si tenés chaleco de seguridad, evitás el riesgo. Y el chaleco, ese chaleco de seguridad, es el déficit fiscal. Sí, ¿no? el puñal de la espalda parecería ser dirigido a los aliados o ex Sí, aliados, claro, obviamente. ¿no? Claro. Obviamente. Con los cuales, bueno, él rompió lanzas, ¿no? Porque no hubo negociaciones para tratar de acercar a los gobernadores o para tratar de contener esta situación. Es más, lo metió a todos en la misma bolsa. Exactamente, porque repasemos los números, 52 votos en el caso del aumento en las jubilaciones, o sea, el ajuste por enero más el bono. Más de 2/3 partes, más de 2/3. Ese número, para mí es el dato político del día de hoy, o es un número que quizás pueda repetirse al momento de rechazar el veto del presidente. Claro. El presidente ya acaba de decir que lo va a vetar, ¿no? O sea, te asegura que por más que lo vete el presidente, insisten y logran que se transforme en ley. Claro. Por eso ya el presidente ya está previendo la otra jugada. Si eso me ocurre, yo voy a ir a la justicia. Exacto. Sí, después se puede abrir un debate, Gaby, también si existe o no. Hay algunos constitucionalistas que dicen que no existe el veto judicial, que es una potestad del Congreso insistir o no insistir y que la justicia no puede opinar sobre eso. Es lo mismo que dijimos antes Se cuando va a abrir un hablábamos, debate, claro. cuando hablamos de pedir la nulidad de la reunión de hoy en Senado. Claro. El foro, es muy raro que la justicia se entrometa en cuestiones que tienen que ver con otro poder, porque para eso está la división de poderes, ¿no? Legislativo, Además el judicial y tendría el que ir ejecutivo. una velocidad tremenda, porque eso va a caer en uno de Pero- primera instancia, va a la Cámara, tiene que ir a la Va a ir Corte. al contencioso administrativo y el contencioso administrativo resolverá, irá a la Cámara, el Estado se presentará como Pero eso querellante. se puede hacer en 2 meses, Sí. como prevé el presidente Sí. antes de octubre. Sí. Ok. Sí, se puede Y hacer. llegar a la Corte. Sí, la Corte, la Ok. Corte no resolver, pero en el medio Ok. el presidente habló de diciembre, bueno. Claro. Ok. Y en discapacidad los votos fue por unanimidad, 55 votos a favor. Ahí hay un dato, ¿no? Las ausencias cuentan, Claro. porque no me acuerdo que fue quien dijo Poltroni que se fue, ¿no? Porque bueno, el oficialismo también se retiró, el PRO, la mayoría también se retiró. ¿Por qué? Porque son 2/3 de los presentes. Totalmente. Entonces, al retirarse, y ahí es un dato, porque por ejemplo, Zimmerman de Chaco está ausente. Sí. Entonces, al retirarse aliados, facilitan el número para obtener la votación favorable. Totalmente. Facundo Nejamquis, ¿qué tal? ¿Cómo va, ¿Cómo te Facu? va, Eduardo? ¿Todo ¿Cómo bien? estás? Análisis que puedas hacer del día de hoy, que es un día clave hoy, ¿no? Es un día importante. Duro a ver, golpe para el gobierno. Sí, yo siempre trato de quitar dramatismo a la política porque mañana es otro día y la verdad que esto no tiene efectos en términos inmediatos. También es cierto que las medidas judiciales no tienen efectos suspensivos salvo que un juez se lo conceda. O sea que la ley está vigente salvo que el juez... Totalmente. Recurrir a la justicia no tiene un efecto suspensivo sobre una ley
que el veto del presidente. A menos que pidas un amparo. A menos que el amparo sea concedido. Con una A menos Y cautelar además que sea concedido en ese sentido. en ese Piden sentido. un amparo, una Suspendiendo. cautelar y después resuelva el fondo del asunto. Exactamente. Pero bueno, yo creo que más allá de eso, a mí me parece que acá sucede, es la confluencia de tres cuestiones. Yo creo que es cierto que el superávit fiscal no está en duda, o el déficit cero no está en duda, como lo querramos llamar, pero hay algunas incertidumbres sobre el programa económico que sobrevuelan. Y en función de eso, la política también se anima y toma coraje, ¿no? Sí, algunos... Mira, voy justamente a ese punto, porque algunos creen que lo que está ocurriendo en la República Argentina es más un plan financiero que un plan económico. Bueno, Entonces, hay muchos que ponen en duda el hay plan una económico. discusión sobre eso, hay una Que controversia. aquí hay en la República Argentina un plan financiero y no un plan económico, ¿no? Exactamente. Bueno, a ver, eso se transmite a una parte de la sociedad que hay momentos durante estos 2 años en que han dudado sobre, ¿es sostenible este tipo de cambio? ¿No es esa es una de las principales incertidumbres. Eso genera un ruido sobre la política que nosotros notamos casi una correlación perfecta. ¿En qué sentido, Eduardo? Cuando empieza a aumentar el escepticismo de la sociedad alrededor de la sostenibilidad del tipo de cambio, la política de alguna manera se vuelve turbulenta. Eso hay que mirarlo. Después yo si querés te paso los números. Es muy interesante. Bueno, ver. el presidente acaba de decir, están desesperados porque saben que en octubre la libertad arrasa. Bueno, ese es el otro así tema. como dice el presidente? Bueno, a ver, hay dos temas. El otro es que es año electoral. Y en los años electorales crece ocurren la este tipo de turbulencia. cosas, claro. Sobre todo en países frágiles como el nuestro. A ver, en otros países se matan, se pelean en el Congreso, se agarran a trompada, pasa de todo y la economía sigue fluyendo normalmente. Pero en países tan frágiles como el nuestro, lo electoral genera turbulencia porque los actores se posicionan en función de esas cuestiones electorales. Te voy a dar un ejemplo. Estoy seguro que los senadores de Corrientes hubieran tenido una postura distinta y una mirada diferente del asunto. Si arreglaban con la libertad Si hubieran avanza. arreglado con la libertad avanza, que se hubieran arreglado. Sin duda. Eso es sin duda sí, y eso es trasladable a Sin duda. a toda la política. También es cierto lo que dice el presidente. Esto tiene un desenlace. Esta película de la turbulencia política tiene un desenlace y no es tan lejos, estamos a 10 de julio, agosto, septiembre, octubre. En 3 meses la turbulencia política está resuelta. Si el gobierno tiene un triunfo aplastante, como dijo el presidente, sobre la oposición, la turbulencia política ¿Qué se resolvió. significa esto, la libertad arrasa? ¿Qué La libertad números? raza significa que la libertad avanza saque arriba de lo que sacó Macri en el Arriba. 2017. ¿Y cuánto fue? Macri sacó Recordá. 42 puntos en total del país, Ok. con un triunfo muy importante en la provincia de Buenos Aires, donde un ignoto en ese momento, Esteban Bullrich, Claro. que Le tenía gana un a Cristina. Le gana a Cristina Kirchner, que era la jefa del peronismo Pero en la era provincia de mano Buenos a Aires. mano a nivel diputados. Senador. Senador, perdón. Senador de la provincia. Senador de la provincia. Era la elección más importante Sí, del sí, momento. era la madre de las batallas. Le ganó, pero además ganó en todo el país casi. Se pintó el país de amarillo. amarillo. Macri, que sacó el 42. Supongamos que saque lo mismo. Supongamos, no le pidamos más. ¿Por qué le Ok. vamos a pedir más Ok. a Milei que a Macri? Ok. Entonces, si Milei saca de 40, 21, 42 para arriba y pinta el país de violeta y gana en la provincia de Buenos Aires, uno podría decir, me animo a pronosticar, que las turbulencias políticas se disipan inmediatamente, que eso le va a permitir no tener mayoría en el Congreso, pero sí tener una cantidad de diputados y de senadores más robusta y al mismo tiempo ablandar a los aliados. Un gobernador A los no mira igual, gobernadores, claro. no mira igual a un presidente que tiene 7 diputados que a uno que acaba de ganar las elecciones de medio término por más de 42%. Ahora, Eduardo, también hay que decirlo, porque la experiencia Macri nos muestra, tampoco resolvió las turbulencias No, políticas. te aún resuelve ganando, todo. después te puede caer. Te podés caer, porque la política en la Argentina no determina la economía. Los ruidos de la política no condicionan la economía. Si el programa, para mí es al revés. Si el programa económico anda bien, la política se ordena. Pero ¿Por qué justo eso ordenó te quería Milei a la decir. política durante Bueno, 2 justo años eso en te la quería Argentina? decir, porque por ejemplo lo que estás viendo ahora, vos hablas de turbulencia política, y mirá lo que pasa en los mercados. Sí, mira, Por eso. 1275, riesgo país sigue igual de hace 3 meses. ¿Qué miran los mercados? Obviamente, si vos tenés un presidente que va a perder, que tiene 30% de Ahí- imagen ahí sí positiva se te va el y que demonio. tiene una perspectiva electoral de menos del 30 puntos y que va a perder con el peronismo, vos decís, le bajo. Ahora, Bueno. vos tenés un presidente que tiene más de 45 puntos de imagen positiva y es el principal líder
político en imagen. Los líderes opositores están todos por debajo de 40 puntos, es decir, dificultades para construir una mayoría. Y con alta imagen negativa. Claro. Vos tenés un presidente que la intención de voto ronda hoy, sin proyección de blancos, sin proyección de indecisos y demás, entre 35 y 40 puntos. Vos tenés un presidente que su fuerza tiene chances importantes de ganar en la provincia de Buenos Aires. Bueno, lo político no es un ruido, no va a ser un ruido que el Congreso le vote una ley sobre discapacidad o que vote un aumento jubilatorio. Ahora, si la economía funciona mal, no hay mayoría política que te la arregle. ¿Sí, Brenda? Es cierto que la economía influye mucho, pero ¿qué pasa con un segundo veto a un aumento jubilatorio que estuvo, la verdad, en boca de todo el mundo? Todos los canales lo han dado, incluso hay algunas proyecciones sobre cuánto pasarían a ganar y hay un consenso con respecto a la necesidad de que los jubilados tengan mejores ingresos. ¿Esto crees que no puede afectar de ninguna manera al gobierno? Mira, puede afectarlo de alguna manera. Yo te digo lo siguiente. Nosotros hacemos una encuesta y preguntamos cómo evalúa la gente las políticas del gobierno en distintos aspectos. Preguntamos inflación, tipo de cambio, obra pública, jubilados. La política de jubilados tiene una aprobación de entre 25 y 30%. El 70% la rechaza. La política de obra pública tiene una aprobación de entre 25 y 30%. El 70% la rechaza. Pero cuando vos medís la imagen de Milei, la imagen mide casi 50 puntos. Es decir, el que vota La Libertad Avanza, ya sabe, es como un combo, como un set. Que vos decís, es como el que votaba a Macri, vos sabías que había algunas cosas que te iban a gustar. Y cuando votabas a kirchnerismo, vos sabías que algunas cosas te iban a gustar. Sí. Si vos querías, no quiero un presidente que se pelee con Clarín, bueno, no la votabas a Cristina. Ahora, era muy simple. Si vos querés un presidente que se vanaglorie de la obra pública del Estado, no votes a Milei, tenés que votar a otro. Lo mismo en el tema jubilaciones. Si vos querés un presidente que ponga en riesgo su superávit fiscal para aumentar las jubilaciones, no tenés que votar. Y el votante de La Libertad Avanza tiene conciencia sobre eso. Puede no gustarle, a muchos no le gusta, puede no gustarle, pero hace una evaluación global y termina votando esa propuesta política. Ahora, obviamente, vetar tiene un costo, pero no sé si es un costo tal como para dejar de ser votado. Claro. Es otra cosa. Ahí quería sumar a lo que señalaba Brenda, porque es verdad que el tema jubilados es sensible, pero también es cierto que implica una erogación de recursos importante por la cantidad de jubilados. Y eso es casi el 2%. Exactamente. Ahora, hay PBI. otros temas, porque el otro día me decía alguien, un sindicalista que no tiene diálogo con el gobierno, me decía, hay algo que va horadando también, porque es los jubilados, es el Garraham, que es una institución intocable para la sociedad, y en que en términos de impacto fiscal quizás no es tanto, no son las jubilaciones, es los discapacitados, o sea, se van en el presupuesto universitario, se acumulan pequeños climas ejes, sociales. Claro, que atraviesan los distintos sectores e inclinaciones políticas de la sociedad. Quizás la obra pública está más asociada con la corrupción, pero estos temas son más transversales. Sí, esos temas te podían englobar salud, te podían englobar educación. Claro. En general son todos temas que el gobierno obtiene una muy baja nota en relación a su nota general. Claro. Es como que vos te venga tu hijo y te diga, ¿cómo me fue en química? 4. ¿Cómo me fue en biología? 4. Nota global, 7. Ah, bueno. Esto es lo que le está pasando al gobierno. ¿En qué sentido? No es que tiene 70% de imagen, no en esos valores, sino que la imagen del presidente no cae por debajo de 45 puntos. Es decir, tiene todavía un acompañamiento de una mayoría social que por expectativas, porque no le gusta lo que pasó antes y siente que Milei es una barrera frente a eso, puede haber múltiples causas por las cuales todavía sigue sosteniendo que Milei tiene una imagen más positiva que negativa, independientemente de que hay cosas de este gobierno que no le gusta. Por ejemplo, no le gusta cómo Milei se relaciona con los medios escritos. Hay periodistas, no me gusta Milei se pelea con Feynman. Es el periodista que yo miro, ¿por qué se pelea con Feynman? Pero bueno, todavía eso no tiene el impacto suficiente como para quitarle respaldo político electoral. Querido Facu, gracias, No, gracias por venir. Me voy con con Gustavo Segre, es nuestro corresponsal en Brasil. Vamos